Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos los que os habéis podido conectar desde muchas partes del mundo. De hecho, en los últimos webinars hemos tenido gente de distintos países, muchos de ellos de Latinoamérica, y estamos muy contentos que esté teniendo tan buena acogida. Para los que nos estéis escuchando por primera vez, comentaros que este es el tercer mini webinar de la iniciativa Fire Homeschool, que básicamente se trata de una manera más de compartir conocimientos sobre incendios forestales. Y aprovechando pues este confinamiento, desde la Fundación pues os ponemos la plataforma Zoom y vosotros sois los protagonistas exponiendo vuestros proyectos, actividades o cualquier acción relacionada con el mundo de los incendios forestales. Bueno, para aquellos que no nos conozcáis, somos una fundación dedicada a los incendios forestales y la ecología del fuego. Y en el chat veréis que os hemos dejado el enlace de la fundación y donde os invitamos a visitarla y consultar pues, todas las acciones y proyectos que realizamos. Bueno, antes de comenzar con la presentación de Ferran, brevemente comentar unas instrucciones muy básicas sobre el funcionamiento de este mini webinar. Básicamente, tiene una duración de 30 minutos. Ferran presentará durante 20 y los últimos 10 minutos estarán dedicados pues, a las preguntas que tengáis. Como veréis en vuestras pantallas debería aparecer un icono donde pondrá preguntas y respuestas. Es aquí donde podréis formular vuestras preguntas. Y con el fin de ceñirnos al tiempo y no alargar el mini webinar, es posible que queden pues, preguntas sin responder. Por esto os dejamos en el chat el contacto de Ferran, que también aparece en el chat, para que le hagáis llegar las preguntas. Y Ferran, cuando pueda, os responderá encantado. Y bueno, una vez dicho esto, presento a nuestro tercer ponente, Ferran Dalmau, es director de la consultoría de ingeniería ambiental Medi21. Además de ser ingeniero forestal, tiene un máster en incendios forestales, ciencia y gestión integral, más conocido como Máster Fuego. Además es técnico especialista de brigada helitransportada, emergencias y protección e instructor en la Escuela Nacional de Protección Civil. Y bueno, dicho esto, Ferran nos va a presentar el proyecto Guardian sobre la prevención de incendios forestales y autoprotección doméstica. Bueno, Ferran, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y gracias a la Costa por este webinar. Un momento. Sí, perdón, dime. Vale, no se te oía muy bien. Quizás sí, con la cámara. No, hola, sí, ahora sí. ¿Se oye mejor? Sí, se oye. Sí. Vale. Si no, acerco el micro, a ver, un segundo, porque creo que puedo acercar el micro, a ver si se me escucha mejor. Un segundito. A ver si ahora se escucha mejor. Sí, se oye, sí, se escucha. Perfecto. Bueno, pues nada, como decía, buenas tardes. Gracias a la Fundación Pau Costa por la organización de esta iniciativa, que la verdad es que es original y además es interesante. Aprovechar el tiempo que estamos en casa para poder compartir conocimiento. Bueno, básicamente el proyecto Guardian es un proyecto financiado por la iniciativa Urban Innovative Actions de la Comisión Europea y está centrado en la protección contra incendios de áreas paz urbano-forestal. Básicamente, para introducir un poco el problema, estas dos imágenes que veis en pantalla son de 1923, la de la izquierda, y la de la derecha es de 2018, es la misma foto, la misma zona. Hemos pasado de zonas que incluso estaban sobreexplotadas desde el punto de vista del territorio a zonas que han sido abandonadas, como las que veis aquí, siguen las antiguas terrazas, todo el tema, y hemos insertado además en el territorio un montón de viviendas. Esto es en la zona de Santa Llúcia, en Xàbia, Alicante, aquí en España. La zona en la que estamos trabajando, esta foto es del último incendio que tuvo la zona de trabajo del proyecto Guardian. El fuego transcurría por un parque natural, que es el Parque Natural del río Turia, por dentro de lo que es el cauce del río, y puso en serio riesgo pues, muchas zonas, algunos lugares de pública concurrencia, escuelas, toda la historia. Esta es una de las zonas que se pretenden proteger dentro del marco del proyecto. No tanto el casco urbano, que también, bajos silvícolas, sino todas las zonas de interfaz urbano-forestal propiamente dichas que tiene. Aunque la presentación está en valenciano, catalán, estoy todo el tiempo comentándolo en castellano porque la Fundación Pau Costa solicitó que lo hiciéramos así para llegar a más gente. Básicamente, esta diapositiva lo que explica es que los incendios han ido cambiando en las generaciones que definieron Castellnou y otros
en 2009, han ido cambiando desde la primera generación, que era aquella que apagaban nuestros abuelos con medios rudimentarios y ramas de árbol, a medida en la que ha habido una serie de cambios de hábitos sociales y de consumo, hemos abandonado los terrenos agrícolas y forestales y han proliferado en núcleos de población o núcleos residenciales que incluso han abandonado todo lo que les rodeaba, las huertas que rodeaban las zonas que vamos a proteger ahora, antiguamente eran zonas de huerta del río Turia. Lo cual, unido al cambio climático, han dibujado un tipo de incendios bastante complejo, como llevamos viendo ya varios años. Esta pequeña animación, que espero que se vea bien, es cómo era Europa de verde en 1910 hasta 2010, cómo ha ido reverdeciéndose en los últimos 100 años. Es un estudio de una universidad holandesa que demuestra cómo Europa ahora es más verde de lo que era antes. Entonces, ¿cómo han evolucionado nuestros bosques? De la misma manera que ha evolucionado nuestro territorio. Y esa evolución del territorio, esta casa medio derruida, es una demostración de que antes aquí vivía gente, antes aquí había gente que cultivaba la tierra, había gente que tenía, había gente que cogía leña para calentarse. En la medida en la que todo eso ha ido desapareciendo, la evolución del territorio por el abandono ha ido generando una evolución de esos incendios forestales. Nosotros el trabajo que abordamos en zonas de interfaz urbana forestal, siempre decimos que un problema complejo y multivariable no acepta soluciones simples ni simplistas. Por eso intentamos abordar el problema de la interfaz urbana forestal desde 4 dimensiones. Una dimensión medioambiental, que tiene que ver con el cambio que se está produciendo desde el punto de vista climático. Una dimensión económica, de los costes de extinción, de cuánto vale la inversión en prevención respecto a los daños que se van a provocar si no se toman medidas. Una dimensión social, del riesgo, de la percepción de los políticos y de los gestores, que muchas veces no son verdaderamente conscientes de la situación, y de los propietarios de las viviendas. Mucha gente en muchas zonas del mundo plantea que han de ser los servicios públicos de emergencias los que les presten un servicio de defensa contra incendios, sin plantearse para nada ciertas políticas de autoprotección. Esa falta de responsabilidad compartida provoca que muchas veces no haya una respuesta adecuada ante este tipo de eventos que están en los últimos años. Y luego, evidentemente, una dimensión técnica con sistemas de defensa activa, tecnología. La parte técnica, desde el punto de vista de los incendios, está bastante resuelta. Hay muchas cosas inventadas, hay mucha tecnología, hay muchos medios de combate de incendios, pero sigue fallando la pata fundamental, que es la de la prevención. Nosotros trabajamos en diferentes escalas. En este grafismo siempre explicamos que el trabajo en la interfaz urbana forestal va de dentro hacia afuera, de la propia casa. Cómo es tu casa, si tiene ventanas, si no las tiene, si tienes persianas o no las tienes. La propiedad, cómo es tu jardín, qué tienes en tu jardín, dónde lo tienes, cómo lo riegas, cómo lo tratas. El vecindario, cómo es tu comunidad, en qué comunidad vives. Y el paisaje, el entorno de esa urbanización. Después está la responsabilidad compartida, una responsabilidad de cada individuo. Hay una responsabilidad familiar, responsabilidad de cada familia que tiene que ser responsable de sus mascotas, de sus personas mayores. Hay una responsabilidad comunitaria y finalmente hay una responsabilidad pública. El problema es que si dejamos todo este trabajo en la esfera pública, todas estas esferas quedan por cubrir y en caso de emergencias de gran magnitud con gran demanda de recursos, es posible que haya falta de atención o haya carencias en estas órbitas más internas hacia la protección. Una de las primeras cosas que nos obsesionaba era conocer el problema, cuantificar de qué cantidad de problema estamos hablando. Y para eso hemos hecho un estudio cartográfico durante 2019, hemos hecho un estudio cartográfico con los datos públicos disponibles para intentar caracterizar la interfaz urbana forestal en el área de Cataluña, en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, y hemos obtenido más o menos una estimación a la baja, sabemos que es una estimación a la baja, de la longitud en kilómetros de la interfaz urbana forestal en esta región. Esta región es lo que nos ha permitido calcular un ratio de kilómetros de interfaz urbana forestal por kilómetro cuadrado de territorio, a sabiendas, por ejemplo, de que los datos que tenemos de la Comunidad Valenciana, la cartografía original es del año 2005, con lo cual han pasado muchos años y no se representa en esa cartografía, de hecho se ve directamente, por ejemplo, en toda esta zona aquí, no representa lo que ha sido el boom urbanístico que ha generado un montón de viviendas más en zonas de internet. Claro, el problema es que hay una dimensión económica. La dimensión económica, por ejemplo, son casas destruidas. Esta fotografía es del incendio forestal de Llutxent en 2018, que en Valencia el fuego impactó contra una zona de urbanizaciones afectando a decenas de viviendas, destruyendo muchas de ellas, y esto ha generado una gran cantidad de coste directamente por no haber hecho una inversión en prevención de incendios de manera previa.
Además, el problema muchas veces es la falta de cultura de la población. Aquí había una casa de madera. Esa casa de madera provocó que el fuego transmitiera a unos cipreses que habían aquí. Y directamente esos cipreses, a través de esta ventana, provocaron que esta vivienda se quemara. Es decir, la importancia no solamente de la gestión forestal, sino también de la gestión de los espacios dentro de las áreas urbanas, de los jardines privados, llegando al punto de tener que restringir qué especies se pueden utilizar dentro de los jardines, a través de ordenanzas municipales, normativa de rango. Existe un problema de percepción del riesgo. Esta foto es significativa de un propietario que tiene un canalón pegado a su tejado lleno de restos de combustible fino, seco. Todo el mundo sabe qué puede pasar si cae aquí una pequeña chispa, una pequeña pavesa. Claro, no se puede culpar. Yo prefiero hablar de responsabilidad más que de culpa, pero no se puede responsabilizar siempre a todo el mundo, a otros, al alcalde del pueblo, al gobierno, porque también hay una parte de responsabilidad privada. Y ese problema de responsabilidad privada, no acometer soluciones para ese problema de responsabilidad privada, tiene que ver mucho con la falta de una percepción adecuada del riesgo al que están expuestos. Y para explicarme mejor, me gustaría poneros un ejemplo. El ejemplo nos pasó en 2018 precisamente, con el incendio de Llutxent que comentaba antes. Este cartel, esto es una historia real, este cartel sobrevivió a una charla de prevención de incendios forestales que se iba a dar en una urbanización el día 3 de julio de 2018. Se convocó a los vecinos, era una convocatoria oficial del gobierno regional, una serie de jornadas que se hacen, y se convocó a varias urbanizaciones, ¿de acuerdo? O sea, habíamos convocadas varios cientos de personas. Bueno, pues estos fueron los asistentes. Es decir, estos fueron los asistentes porque la percepción real del riesgo de incendios es baja o bajísima en muchos casos. Como somos gente inquieta, cuando pasó el incendio, pocas semanas se produjo el incendio, impactó contra las urbanizaciones, provocó graves daños y un problema de seguridad importante. Se nos ocurrió repetir la convocatoria y volvimos a convocar una reunión. Evidentemente, misma zona, mismo tipo de convocatoria, muchísimas asistencias. Hay una percepción del riesgo que depende de muchos factores, entre otros el tiempo que hace que el fuego ha visitado una zona y todo este tipo de cuestiones. Siempre queda la opción, esta fotografía es del año 2012, en el incendio de Cortes de Pallás, en la urbanización del Pi de la Cabra, en Carlet. Esto es un señor haciendo autoprotección, o eso cree él. Una manguerita de riego, un chándal de táctil, como todo el mundo sabe, arde con muchísima facilidad y puede provocar graves daños, y una serie de cubos de agua cuando el fuego está subiendo por una ladera. Esta es la situación real en muchas zonas urbanas actualmente respecto a los temas de autoprotección. La gente no es consciente de ese riesgo. Nosotros, para trabajar con comunidades y hacerlas resilientes dentro del proyecto Guardian, hemos establecido un marco de trabajo para conseguir resiliencia. Es el modelo que hemos llamado 545 CRC, basado en el aprovechamiento de los 5 capitales que puede tener una comunidad: el capital humano, el capital social, el físico, el natural y el financiero. Las 4 R's, esto viene de un modelo americano: reducción del riesgo, readiness, preparar, hemos puesto aquí la R un poco forzada, preparar la emergencia, respuesta ante el riesgo y recuperación. Y luego las 5 capacidades que tiene que tener una comunidad, que es la capacidad de actuar y comprometerse por su propia seguridad y su protección, adaptarse y reciclarse en función del riesgo, alcanzar objetivos como, por ejemplo, cambiar su riesgo al cabo de X años a una reducción determinada o significativa de ese riesgo, alcanzar objetivos, comunicar y lograr coherencia. El proyecto Guardian, básicamente, lo que pretende es, aparte de trabajar con las personas, establecer una serie de infraestructuras defensivas. El suministro de agua potable que le da de beber a una zona de interfaz urbana forestal, actualmente el circuito de ese agua es a la depuradora de aguas residuales y de ahí se vierte directamente a los campos. Lo que se va a hacer con el proyecto Guardian es instalar dentro de esta estación depuradora una estación regeneradora de agua, se va a regenerar ese agua va a reutilizarse para un sistema de contra incendios que permitirá llevar a cabo riegos prescritos y establecer un sistema de cortafuegos verdes. Todo el excedente de agua irá a suministrar a una zona húmeda que hay alrededor de la zona de urbanizaciones que se pretende proteger, a aportar un caudal limpio, porque actualmente esta laguna, esta zona húmeda está contaminada y se va a regenerar ese agua. Y igualmente todo el agua que sobre, porque del agua que produce la interfaz nos sobra agua para riego de sobra, se volverá a verter a de riego. El equipo que participa en el proyecto es un equipo multidisciplinar, un equipo en el que lidera el Ayuntamiento de
del Turia, con el Ayuntamiento de Paterna. Luego hay una empresa de aguas que es Hidracua, estamos nosotros como asistencia técnica, están las dos universidades, Universitat Politécnica de Valencia y Universidad de Valencia, y un centro tecnológico del agua que es una entidad de investigación de temas relacionados con el agua. Y estamos asociados con la Generalitat. Aquí tenéis la página web en la que podéis ver toda la información del proyecto, está mucho más desarrollado. Básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho con el proyecto Guardian? Vamos a ver, el sistema de una casa aislada, por ejemplo, el sistema tradicional de espacio defendible se circunscribe a generar una franja de 30 metros, donde lo que se hace es eliminar buena parte de la vegetación, lo cual genera más temperatura, menos humedad, más insolación y un mayor impacto visual. Esto genera una pérdida de valor paisajístico en entornos de interfaz urbana forestal menos adecuado para el cambio climático y con un mayor rechazo social, ¿de acuerdo? El proyecto Guardian lo que plantea es, hemos mirado a otros países, concretamente a China, que tiene miles de kilómetros, cientos de miles de kilómetros de cortafuegos verdes. Ellos lo que hacen es sembrar una especie que tiene un 66% de contenido de agua en zonas estratégicas, sin riego de ningún tipo. Y nosotros lo que hacemos es plantear que esas zonas, además, como tenemos agua suficiente regenerada, sean irrigadas. Esas barreras verdes lo que pretenden es limitar, sombrear el terreno, bajar la temperatura, subir la humedad y amortiguar el impacto radiativo que pueda tener el frente de llama cuando llega a una zona. Nosotros, nuestra aportación a esta técnica de los cortafuegos verdes serían los riegos prescritos como símil a lo que se denominan quemas prescritas. También se va a trabajar en las viviendas, en las zonas que decíamos antes, el tema de pirojardinería, la distancia entre árboles, qué árboles ponemos en qué zonas. Es decir, no hay que quitar toda la vegetación, simplemente hay que escoger la vegetación adecuada y ubicarla en los lugares adecuados. Y también el aprovechamiento del agua de las piscinas. Aquí muchas zonas tienen piscinas o tienen embalses pequeños de agua, depósitos, porque donde hay gente hay agua y lo importante es saber aprovechar ese agua. Si no, pues aprovechar el agua de la lluvia. Y a partir de ahí implementar el concepto de defensa activa. La defensa activa, aquí vemos una fotografía de un fuego real en Xàbia este año pasado, en 2018, en Alicante, en el cual una agrupación de bomberos forestales, perdón, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat recibe la ayuda de una unidad de protección civil local que ha montado un sistema a partir de motobombas auxiliares y piscinas con cañones. Esos cañones portátiles ya se han utilizado pues, en Canaria, lo utiliza bombers que disponen de unidades de este estilo. En este caso era para evitar que el fuego de una planta de reciclaje pasara a zona forestal. Y ese concepto de defensa activa en interfaz es muy importante. Evidentemente también estamos trabajando con una guía de pirojardinería para la Diputación de Girona que nos servirá para aconsejar a los vecinos qué vegetación tienen que poner y que toda esa infraestructura de torres fijas de agua contra incendios que se nutren de agua regenerada pues tengan, digamos, una mejor resistencia a un posible impacto de un incendio. Y también acabamos de publicar recientemente una memoria técnica del Hidrolab, que fue un laboratorio de hidráulica aplicada contra incendios forestales que hicimos el año pasado en La Palma y que nos servirá para que los cañones portátiles que van a tener los propios ayuntamientos los puedan utilizar en situaciones de emergencia real para defender zonas que no tengan instalaciones. Básicamente el planteamiento es, si existe una tipificación de incendios, que establecieron Costa y otros en 2011, se pueden tipificar los impactos. Y esa tipificación de impactos nos lleva a tener una tipificación de cuál es la sección óptima de impacto. Es decir, si el fuego transcurre por esta masa forestal, va a llegar a una zona que está irrigada a unos 40 o 60 metros hacia afuera y a unos 40 o 60 metros hacia adentro, donde además se va a trabajar en los jardines para evitar que el paveseo pueda provocar fuego. Básicamente, también estamos trabajando con LIDAR de alta definición. Para esto se está utilizando modelos de combustible en alta definición dentro de las propias zonas de las urbanizaciones. Esto que veis aquí es un LIDAR de 15 pulsos por metro cuadrado y se llevan a cabo simulaciones comparativas en las cuales vemos cómo propagaría el fuego sin medidas defensivas y cómo propagaría con medidas defensivas. Pues por esto, por ejemplo, es un impacto de una cabeza de incendio contra una zona urbanizada. Evidentemente, con todas las cautelas, porque los modelos de simulación para zona de interfaz todavía son muy precarios. Básicamente, el sistema lo que hace es mide las condiciones meteorológicas, tierra, vegetación, viento, meteo, y a partir de ahí establece unos riegos preventivos. Esos riegos preventivos pueden ser de prevención u operativos. Los sensores dan unos datos para que los usuarios puedan saber el nivel de alerta cada día y que se pueda regar de forma prescrita cuando las condiciones ambientales así lo recomienden. Nosotros hablamos de tres tipos de agua. El agua estructural, que es el agua que la vegetación ha tenido tiempo de internalizar, de asumir para su propia estructura, ha sido metabolizada, que es un agua que aportamos y está dentro de la planta y está antes del incendio. Un agua preventiva, que está fuera
del agua, pero se aporta antes de que llegue el frente de llama, y la que se utiliza normalmente, que es el agua de combate. La incorporación de estas dos aguas nos va a permitir mejorar mucho la capacidad de defensa de interfaz en muchas zonas del mundo. Nos basamos en la experiencia que tuvimos en 2016 aquí en Carcaixent, donde tenemos nuestra sede. Esto que veis aquí es el impacto de un incendio contra un cortafuegos verde. Aquí no hubo descargas de medios aéreos porque impactó de noche, aquí no hubo unidades terrestres trabajando, aquí simplemente había una vegetación que estaba lo suficientemente turgente, y además tenía agua en el momento del impacto, como para generar una entrada dentro de capacidad de extinción. Se trata no de extinguirlo, sino de generar una línea de defensa en el cual el fuego entre dentro de capacidad de extinción. Esta sección que veis aquí es este camino que veis aquí, y este sería el concepto de... Esto que pasó en 2016, estamos intentando extrapolarlo a gran escala en el proyecto Guardian. Aquí una imagen aérea de ese cortafuegos verde. Esta es la línea de defensa, aquí es el impacto. Y bueno, básicamente eso es lo que os quería contar, por ajustarme al tiempo que nos marcaba Pau Costa para este mini webinar. Si tenéis alguna pregunta y me la sé, la contesto. Muchas gracias. Muy bien, sí, son las 6:21, así que nada, te has tenido bastante tiempo. Muy interesante el proyecto Guardian y bueno, lo que has comentado anteriormente de presentarlo. Pasamos al turno de las preguntas, si te parece, Ferran. Sí. Vamos a ver. ¿Qué tamaño recomendáis del cinturón de intervención en torno a esta interfase que se ve favorecido por el agua regenerada que comentas o depende del tipo de masa forestal? Depende del tipo de masa forestal, depende de la vía del entorno, depende de varios factores. En todo caso, también hay que tener en cuenta una cosa. El papel de las universidades dentro del proyecto Guardian es intentar generar el conocimiento necesario porque, claro, un aporte de agua puede suponer un incremento de la masa forestal, que es precisamente lo que se pretende evitar. De ahí la intención de ir a bosques sombreados, digamos, adhesados, pero con una densidad de copas que permita sombrear el terreno y que estén separadas, que haya, digamos, una discontinuidad vertical del combustible vertical. El ancho de esas franjas va a depender, de ahí las simulaciones para intentar determinar cuál es el ancho óptimo, va a depender de la posición de la zona que se pretende defender y va a depender de las condiciones de la vegetación alrededor, del incendio tipo y la meteorología, y a partir de ahí se puede determinar esa anchura. De todos modos, hay que tener en cuenta una cosa. Los riegos prescritos suponen, en términos de silvicultura, un cambio de la calidad de la estación en una franja de unos 100-120 metros alrededor de las que se pretende. Porque si, por ejemplo, fuera de esa franja llueve 300 litros, nosotros podemos hacer que dentro de esa franja llueva 900. Entonces, eso permite que las especies que podamos tener ahí dentro sean distintas. Pero, evidentemente, son planes de manejo que no son para un año ni para dos, sino que son planes de manejo a... Vale, ¿hoy se te ha cortado, Ferran? No, es por si hay alguna pregunta más. Vale, sí. Otra pregunta. Preguntan si habéis hecho contactos con compañías aseguradoras para que colaboren en la prevención, por ejemplo, reducción de cuotas para casas con certificado de autoprotección correcta y viceversa, cuotas más altas para casas sin gestión de prevención. Sí, a ver, se contactó en su momento con aseguradoras, y hace tiempo que se contactó con aseguradoras. El problema es que la respuesta de las aseguradoras ha sido, digamos, hasta la fecha, al menos aquí en España, ha sido que no se queman bastantes casas como para que esto sea un problema de momento. Es decir, de momento las aseguradoras no han puesto demasiado interés en estos temas. Supongo que en la medida que vaya ocurriendo lo que ha ocurrido en Camp Fire en California o en otros grandes eventos de incendios en los que son cientos las estructuras destruidas y miles de millones de euros los daños que se provocan, evidentemente entiendo que en ese sentido las cosas van a ir evolucionando. Pero de momento no ha habido una receptividad por parte de las compañías aseguradoras en ese sentido. Vale. Has comentado que la percepción del riesgo por parte de propietarios es muy baja. ¿Cómo crees tú que podemos hacer para aumentarlo? ¿Qué podemos hacer para que esto aumente? Mucha pedagogía. Nosotros llevamos más de una década trabajando con comunidades de propietarios y después de 10 años o más, ahora hay algunas comunidades que empiezan a estar maduras para poder acometer medidas de autoprotección serias. Es decir, en la medida en la que los estados han usurpado, digamos, la responsabilidad de la ciudadanía, diciéndoles, hijos míos, no os preocupéis,
yo os protegeré de todos los males en toda circunstancia y condición, han cometido un acto bastante torpe en el sentido de, en la medida en la que las emergencias están evolucionando, eso no es posible. No podemos proteger a todo el mundo bajo toda circunstancia y condición. Con lo cual, lo que hay que hacer es poner en evidencia ante los ojos de las víctimas potenciales de incendios forestales Sí. ese riesgo y que ellos sean conscientes de su parte de responsabilidad. Aparte, para aquellas personas o aquellas comunidades que de motu propio o por convicción propia no tomen medidas, debe de haber un marco normativo que establezca claramente quién es el responsable de qué y establezca claramente, aquí por ejemplo en la Comunidad Valenciana está bastante bien resuelto, la responsabilidad de la elaboración y ejecución de las medidas de autoprotección es de los propietarios de las viviendas en zonas de riesgo, porque al fin y al cabo esa vivienda está expuesta a un riesgo y es interés de la persona propietaria de esa vivienda que su casa no se queme. Entonces, eso tiene que, aunque sea con la colaboración de la administración pública, pero hay una parte importante de responsabilidad. Vale. Económicamente, ¿qué coste tiene la instalación del sistema por kilómetro lineal? ¿Hay algún cálculo sobre cuánto es el mínimo de la instalación por particular o comunidad? Esto es como, vamos a ver, las instalaciones colectivas, digamos, nosotros trabajamos con 3 tipos de instalaciones. Instalaciones colectivas, que es las que se está planteando en el proyecto Guardian, pueden tener un coste de entre 20 y 60.000 euros por torre instalada. Hay que tener en cuenta que para que una torre funcione hay que montar un depósito, un equipo de bombeo, unas conducciones, tanto como si se van a montar una como si vas a montar 10. Entonces puede estar entre 20 y 60.000 euros el coste unitario de cada torre. No obstante, nuestro cálculo, el ratio, es que a cada propietario de una comunidad le sale entre 500 y 1.500 euros la inversión. No estamos hablando si se reparte carga de esa inversión entre todos los propietarios que viven en ese núcleo, un núcleo medio, nos está dando entre 500 y 1.500 euros por propietario. No estamos hablando de unas grandes inversiones. El sistema portátil, un cañón portátil que se abastece con mangueras normales de incendios y motobombas y autobombas normales de incendios que tiene cualquier dispositivo, está en el entorno de los 1.000 euros, una unidad de un cañón portátil. Y una instalación particular puede tener una instalación a partir de 4 o 5.000 euros. Es curioso, con lo que comentábamos de la percepción del riesgo, que a veces la gente prefiere la instalación particular, que es más cara que la instalación colectiva, porque si estamos hablando de que una instalación particular la tienes a partir de 4 o 5.000 euros y la colectiva, que es más eficiente y es mucho mejor, la tienes a partir de, por ejemplo, 1.500 euros yéndonos a la parte alta de la horquilla, la gente sigue prefiriendo la autoprotección individual. Bueno, eso es algo que tiene que ir cambiando poco a poco a través de este dato. Ya, dato curioso. Bueno, ¿qué distancia de actuación tienen los cañones móviles que hemos visto? Los cañones móviles tienen entre 25 y 35 metros de radio, es decir, están cubriendo entre 50 y 70 metros, lo cual nos está dando, pues eso, cada cañón te puede estar mojando de entre 5 y 6.000 hasta casi 7.000 metros cuadrados cada unidad. Es decir, eso que además funcionan con muy poca presión para poderse mover con motobombas portátiles. De todos modos, esto depende, como todo, de la presión y de la boquilla que se le ponga. Los portátiles los estamos sirviendo con 4 boquillas, una boquilla de 12 milímetros, de 12, 14, 16 y 18 milímetros, y en función de la cantidad de agua que se tenga, pues se puede utilizar unas boquillas u otras, porque evidentemente cuanto más boquilla le pones, más caudal estás aportando, o sea, más litros por minuto y por metro cuadrado estás aportando, y eso redunda en la capacidad de autoprotección. Pero básicamente eso, va desde los 20 hasta los 30 y tantos metros de agua. ¿Es posible tener acceso a estas guías o estudios de pirojardinería? La guía de pirojardinería de Girona estará publicada en breve. La otra, la que se hizo para Canarias, está agotada, o sea, ahora mismo está agotada, se hizo una edición y está agotada. Y la de Girona estará disponible en breve a través de la propia Diputación de Girona, pero sí estarán disponibles igual que lo del laboratorio de hidráulica aplicada, eso está también disponible en ResearchGate para que quien quiera lo pueda descargar de manera gratuita. ¿Veis posibilidades de instaurar un impuesto municipal para urbanizaciones para poder ejecutar pues, desde la administración los planes de prevención? Ya hay algunos ejemplos. Sí, no solamente lo vemos, sino que además el modelo catalán en ese sentido es envidiable. Esto yo lo he hablado muchas veces con los compañeros catalanes, en alguna de las jornadas también que ha promovido la propia Diputación de Girona,
o de la Diputación de Barcelona o con la Pau Costa, es imperativo que haya un impuesto legal, o sea, un impuesto municipal. La mejor escala de trabajo puede ser perfectamente, al menos aquí en España o en Europa, la escala municipal. Y del mismo modo que se paga un impuesto de basura o un impuesto de agua, que se pague un impuesto Sí. digamos, prevención de crisis. Además, cada vez más estamos convencidos de que no tiene que ser solo para incendios. Al menos debería de ser para inundaciones y para incendios, porque el cambio climático nos va a traer escenarios de catástrofes cada vez más recurrentes. No podemos estar siempre reconstruyendo. Va a haber que repensar muchas cosas aprovechando esta crisis que estamos viviendo en este momento. Vale. ¿Qué tipo de vegetación o especies con más contenido de agua han elegido las barreras verdes en algunas de las comunidades autónomas? Un ejemplo sería el de las instalaciones de riego que han puesto en la isla de La Palma, como áreas cortafuego, creo que en Garafia. ¿Se podía usar esas áreas verdes alrededor de repoblaciones para que no terminen quemadas por los incendios? ¿Sería otro tipo de uso además del interfaz? Sí, el problema, cuando no hay un bien con un alto valor económico, digamos que la sociedad acepta peor. A ver, nosotros somos forestales, evidentemente nuestra prioridad es proteger las zonas verdes, porque una de las perversiones del sistema es que por salvar casas se consumen más medios de emergencias y se queman más hectáreas de monte. Entonces, sí, si se contempla la fuente de agua, si se contempla el aprovechamiento de aguas de lluvia, si se aprovecha el agua de zonas urbanas que pueda haber, se puede plantear riegos prescritos en zonas naturales. Lo que pasa es que ese tipo de instalaciones hidráulicas también hay que tener en cuenta el valor de lo que vamos a proteger con el coste, o sea, con la inversión que se tiene que llevar a cabo para protegerlo. En zonas urbanas, digamos que esto no es discutible, es decir, la inversión es muy baja en comparación con lo que se pretende proteger, sobre todo el ratio euro por propietario o euros por propietario, mientras que en zonas naturales es más difícil de justificar. No obstante, en la isla de La Palma sí que existen redes de hidrantes instaladas ya por muchas de las zonas forestales y en ese sentido el Cabildo de La Palma, por ejemplo, tiene pues, más de 60 cañones portátiles para poder plantear en un momento dado riegos prescritos. Si hay agua suficiente, es una herramienta viable. El problema, por ejemplo, es que en Canarias en este momento, por ejemplo, están teniendo una de las sequías históricas más importantes de los últimos años. Y bueno, si no hay agua, a lo mejor no se justifica esa herramienta de riegos prescritos. Yo siempre gasto la broma. Tú puedes intentar tumbar un árbol con un pulaski, pero a lo mejor no es la mejor herramienta para tumbar un árbol. Es mejor, a lo mejor utilizar una motosierra. El proyecto que planteamos es una herramienta más con sus potencialidades y con sus... Vale. Bueno, y ya pasamos a la última pregunta porque estamos un poco fuera de tiempo. Esto es desde Galicia. Bueno, ¿sería aplicable este sistema a otros territorios como el de Galicia, en donde viviendas se caracterizan por estar dispersas y no en agrupamientos? Sería viable, lo que pasa es que eso requeriría, primera, una buena gestión del entorno de las viviendas. Galicia tiene una serie de problemas estructurales importantes de la propiedad. Nosotros hemos trabajado varias veces en Galicia y uno de los problemas es el problema de la fragmentación de la propiedad hasta niveles casi ridículos, de medio cuarto de hectárea por cada propietario. Pero sí, si una vivienda se dota de un depósito de agua, por ejemplo, para captar agua de lluvia, Galicia, por ejemplo, cuando hay episodios de lluvia se llueve bastante, entonces habría que hacer un depósito soterrado para captar ese agua de lluvia y aprovechar ese agua de lluvia para la protección de la edificación. Pero es perfectamente viable proteger viviendas aisladas a un coste razonable. Pues muchas gracias por contestar a todas estas preguntas. Todavía quedan algunas por responder. Entonces, bueno, os paso de nuevo el contacto de Ferran para que le hagáis llegar estas preguntas a su correo. Y bueno, hasta aquí el mini webinar de hoy. Muchas gracias por la presentación. Bueno, recordaros que el próximo Fire Home School será la semana que viene, martes, el 7 de abril, también a las 6 de la tarde, con Ángel Lorenzo de Extremadura Fire, con una presentación bajo el título Compartir para crecer. También podéis ver en la página web, en la sección de eventos, pues todo el calendario de los eventos de los mini webinars que ya tenemos agendados durante todo el mes de abril. Y bueno, recordaros que todas las presentaciones se cuelgan al canal de YouTube, que lo podéis revisar.
y mañana subiremos a lo largo del día esta presentación de Ferran. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y bueno, que pasáis muy buena tarde. Gracias de nuevo. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.